Seguimos juntos al despertar en esta mañana de viernes 23 de mayo del año 2025 y ya lo decía que me encuentro en la sala de entrevistas para recibir a una invitada muy especial en esta mañana, recientemente premiada con el Premio Nacional de Comunicación por vez primera de nuestro Instituto de Información y Comunicación Social. Me refiero a la doctora en Ciencias de la Comunicación, Hilda Saladrigas. Así es que qué gusto. Felicidades. Gracias. Qué placer tenerla aquí, Hilda. Buenos días, muchas gracias. La felicitación en nombre, por supuesto, de todo el colectivo. Doctora, ¿era necesaria una ley como esta de comunicación? Hablábamos también que recientemente se aprobó. Vamos a empezar por ahí primero. Bueno, sí. Muy importante que existiera una ley de comunicación social en tiempos donde ese proceso primero se ha ido complejizando extraordinariamente. No estamos hablando de una cuestión solamente mediática, aunque estamos aquí en los medios, agradezco la invitación y estar entre colegas y amigos, ¿no? y muchos alumnos que aprecio su trabajo todos los días. La comunicación hoy no es un asunto solamente de estos medios o los que están en las redes digitales. La comunicación es un proceso ya más claramente entendido como un sistema de relaciones humanas que realmente permiten que el tejido social se vaya articulando desde el punto de vista en los espacios en que se dé, sobre todo con carácter público. Los medios se han atribuido históricamente por necesidades y por determinados planteamientos esa condición de espacios públicos, pero no son los únicos. Entonces, ante toda esta avalancha de la tecnología, que de alguna manera tiende a robar espacios digamos, de centralidad, de protagonismo, de virar hacia que todo es tecnología, se va perdiendo se va perdiendo la cuestión humanista, la cuestión social, la cuestión cultural de un proceso tan complejo como este. Entonces, por una parte, el mundo mira una ley de comunicación como la nuestra con asombro, porque es una ley que no centra su objeto fundamental en los medios, ni en las tecnologías, ni en las transmisiones, cosas que son muy importantes y que además en el mundo son las que priman. Priman fundamentalmente los temas de derecho, de transmisiones tecnológicas, de propiedades en las grandes corporaciones mediáticas, priman también los intereses de manipulación de datos e información, en fin. Nosotros estamos apostando por una comunicación más plena, más abierta y que reconozca realmente que el hombre es la base de esa comunicación. Este es un país que tiene muchas críticas, porque somos supuestamente una dictadura, porque somos una sociedad cerrada, porque tenemos mucha censura, lo cual no es ni cierto ni incierto. Nosotros como sociedad nos comportamos comunicativamente como se comportan todas las sociedades. Y aquí es importante señalar algo. No somos diferentes al resto de otros países, ni siquiera los más desarrollados. Invitamos a las personas a que un poco rompan esos esquemas. De ahí la necesidad entonces de poner a la comunicación a tono con lo que ella es y no con lo que nos han estado todo el tiempo diciendo que es medios. No, la comunicación es ese proceso de relaciones humanas que se tejen entre grupos para hacer cosas. Por lo tanto, la ley reconoce, tiene un enfoque sistémico, eso muchas personas no lo entienden. Pero ¿por qué sistémico? Salimos de los medios, no es que los medios sí han actuado históricamente como sistemas. Trabaja la radio, la prensa, la televisión y ahora las nuevas plataformas que además hacen converger todo. Pero si decimos que eso es comunicación nada más, nos olvidamos entonces que hay una comunicación comunitaria. Claro. Hay una comunicación en las organizaciones donde trabajamos. Lo que pasa es que nadie en el mundo puede ponerle a una corporación ni puede ponerle a una organización que tiene autonomía en su gestión leyes de cómo tiene que comunicarse con los trabajadores. Pero en nuestro país, la Constitución de la República, en su artículo 9, dice que este es la tiene como un pilar de la gestión y el desarrollo social. Por lo tanto, te está diciendo, hay que buscar la participación ciudadana en todos los espacios laborales, en los espacios estudiantiles, o sea, más o menos parafraseo un poco ese artículo. Eso nos dio pie para poner a tono descubrimientos, vamos a decir, racionales, comprometidos, científicos, que no están ocultando las esencias de ese proceso y su complejidad. Porque cuando se quiere ocultar, se mete debajo de la mesa y la ciencia se pone a favor de. Claro. Entonces, ¿qué ha hecho Cuba? Reconocer que la comunicación se da como un sistema, llevarlo a ley e identificar, y esto sí es único, que este país le legisla
a los medios, pero le legisla a las organizaciones, incluyendo las que son mixtas, las que tienen propiedad compartida con el extranjero. Aquí todo el que esté en organizaciones, en los medios y en la comunidad tiene que regirse por esa ley. Dice que la ley tiene 3 grandes ámbitos y un conjunto de elementos que trabajar. Entre ellos, aspectos como la comunicación política, que tenemos que hacerla todos, pero ahí entonces hay que empezar a pensar y reflexionar. ¿Qué es comunicación política? ¿Qué es comunicación de crisis? ¿Qué es comunicación de bien público? ¿Qué es comunicación para la sociedad? ¿Qué es comunicación en el ciberespacio que nos atraviesa todo? Entonces, es una ley compleja, Yanela. Mira, pero sí te puedo asegurar con todo, digamos que lo que más me caracteriza a mí es la ciencia, ¿no? Un poco la construcción de la ciencia aquí en Cuba y bueno, en otros espacios. Y te puedo asegurar que esta es una ley que en primer lugar no está dictada por políticos, no está dictada por intereses económicos, no está dictada por intereses tecnológicos, no, está dictada por una Constitución de la República de Cuba a partir de los derechos ciudadanos. Y el hombre es el centro fundamental de esto. Esto hay que primero formarlo, decirlo, pero no decirlo, sino que las personas lo comprendan. Justamente, doctora, escuchándola ahora, me gustaría preguntarle, ¿considera que todos los ciudadanos cubanos debemos acercarnos a esta ley, a las estructuras que tienen que ver justamente con su implementación? Sí, sí hay que hacerlo. Incluso parte de la existencia de la ley y su necesidad está en no solamente atemperar a los tiempos, atemperarlos de manera correcta, atemperar, porque atempera toda la academia también, o sea, atempera que nosotros estudiemos, digamos, con esta decolonización cultural y cognoscitiva que tenemos que llegar allá, porque la guerra es dura en ideas y también en estos campos. Esto es ciencia y no lo es en comunicación, es una mentira, es una construcción. Entonces, desde ahí, una de las funciones fundamentales que tiene esta ley justamente es educar a una ciudadanía que obviamente estamos aquí en Cuba, llena de problemas, de dificultades, pero que no se puede cansar de expresar esas dificultades, por una parte, en el espacio que le corresponde, en el espacio que se puedan tomar las decisiones, las medidas, no solamente dar los criterios, sino también aportar soluciones, porque son nuestros problemas, pero allí en el centro de trabajo, allí en la comunidad, y también los medios. ¿Y qué le toca entonces a los medios? Bueno, los medios tienen que hacer ese enlace entre los que no cumplen con su rol hacia la sociedad, no responden con su responsabilidad social hacia sus problemáticas. ¿Por qué tú incumpliste el plan técnico económico? ¿Por qué los trabajadores no discuten cómo tienen que hacer los procesos productivos? ¿Por qué la comunidad no está activa ante determinadas situaciones sociales que estamos teniendo hoy en el país, de indisciplinas sociales, de otros elementos que son muy dolorosos para un país que ha luchado contra ellos? Bueno, pues lo que hay es que en primer lugar empoderar al ciudadano en saber que esa ley le está dando todos los derechos de la palabra, de la acción verbal, de pedir rendición de cuentas. Entonces, sí, tenemos que acercarnos a la ley en un proceso educativo. Tenemos que aprender como ciudadanos que tenemos una legislación que nos está amparando y que además ella dialoga con otros marcos legislativos que tienen que ver, por ejemplo, con los temas culturales para toda la parte artística, con los temas ciudadanos, con la ley de atención a las quejas y sugerencias de la población, que tiene que ver también con las temáticas de medioambientales, el tema del contenido. Es una ley que se centra mucho en el respeto al tratamiento de nuestras agendas, por el respeto a la mujer, a los niños. Incorpora elementos posiblemente polémicos como es la publicidad, pero es que esto es un país que está en una fase de transición al socialismo, que necesita tener estructuras y formas de mercado, que no es una economía de mercado, al menos así lo vemos nosotros, pero al existir estructuras que llevan hacia el mercado, hay que informar ese producto, sus cualidades, sus precios. Ese es un problema que tenemos hoy por hoy y nadie lo asocia con comunicación. No, es que mientras más comunicados estemos mejor. Claro. Ojo, haciendo estas cosas, lo que tiene que hacer, y aquí recuerdo una gran maestra cubana ya fallecida, que es la doctora Mirta Muñiz, nos enseñaba y nos decía, pero no ella, hemos estudiado la comunicación en el socialismo, la publicidad en el socialismo. Tiene que ser una publicidad para orientar el consumo, no para exacerbarlo. Igual que cito otro gran maestro, que es Julio García Luis, nuestro gran maestro en periodismo, quien decía, los medios y los periodistas tienen que ser parte de una estructura social que represente los intereses de esa sociedad.
ante aquellos que no, o sea, en el momento del tránsito de la voz, quizás una persona que viva, por ejemplo, en Moa, no tenga para llegar a, digamos, un funcionario para increparlo ante algo. Bueno, públicamente lo puede hacer a través de los medios de comunicación. Y entonces ahí viene un periodismo crítico. Y fíjate algo que quiero subrayar, porque esto es muy a la vez delicado. Comunicación no es un tema de medios, es un tema de cultura, de identidades. Comunicación, como la estamos enfocando en la ley, o se enfoca en la ley, no tiene que ver con un sector profesional en particular, sino que están convocados a dialogar todos los profesionales que hacen comunicación. Ahí están diseñadores gráficos visuales, realizadores audiovisuales, periodistas, relacionistas públicos, comunicadores populares. Bien, entonces es una amalgama con términos que quizás las personas se confunden, yo hablo muy rápido. No, pero perfectamente se entiende. Pero creo que es importante que eso se entienda. Y entonces sí se han hecho cosas, sí se han estado haciendo acciones desde que ella fue promulgada en el 23, ya estamos haciendo 2 años de su promulgación, de su aprobación. Ella empezó a ejecutarse el 4 de octubre de este año, del 24, perdón, lleva un solo año, pero en ella hay contenidos, muchos elementos que tienen que ver con que yo sepa que tengo esos derechos y los puedo ejercer. Es muy temprano aún, pero lo importante es que las personas sepan dónde la pueden encontrar, dónde la pueden leer, para poder comprenderla, asumirla, ejercerla. Pero también nos toca a los que formamos esta familia de producción en todas las esferas, también asumir nuestra responsabilidad. Y en el caso de la academia, mira, es una ley que tiene registrado cómo tiene que formarse no solamente a los profesionales y técnicos, sino a la ciudadanía en todo lo que es comunicación. Y también habla de la investigación, o sea, suscribe. Es una ley, ha recibido sus ataques, como es de esperar, todo lo nuevo y todo lo que hacemos nosotros que pueda ir en función de una sociedad es tergiversado. Y eso la población cubana tiene que entender, que comunicación en este ámbito, igual que las plataformas más llamadas redes sociales, que no lo son, siempre vamos a tener presente una desinformación constante, va a existir, tiene que existir en nosotros la duda de que lo que me dicen es lo que realmente sucede y realmente son mis intereses. Entonces ahí es donde está el kit de una ley que también propugna la formación en una comunicación crítica. No criticonería, sino una reflexión de ciudadanos. Nosotros somos un país alfabetizado, tenemos que trascender esa alfabetización, ese conocimiento para ir más allá a la interpretación. Y ojo, porque estamos en un momento donde rodeados, para bien creo yo, de un acceso a las plataformas que no tienen que ver con Cuba, que se generan contenidos fuera de Cuba, pero hay que ver los contenidos que se generan. Entonces, hay que saber, y sobre todo aquí hablo ya de la ciudadanía, tienen que aprender a leer lo que se está dando en esos espacios. ¿Qué me sirve, qué no me sirve, qué me es útil, qué me manipula? También en lo nuestro. Cuando a mí aquí en lo nacional no me representan mis necesidades o mis intereses. O sea, esta ley está para todo el mundo y está escrito. Lo que hace falta es que eso lo asumamos y lo exijamos en su cumplimiento. La polémica siempre va a existir, por eso hay que estudiar y profundizar en esta ley para conocer, como decía la doctora, todos nuestros derechos. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos esta mañana, estar aquí con nosotros en Buenos Días. Ha sido un inmenso placer tenerla aquí y conversar estos minutos con usted, reiterar la felicitación por este gran premio que usted ha recibido, que es la primera vez y ser la primera en recibirlo. ¿Cómo se sintió? ¿Lo esperaba? Mira, no, realmente uno trabaja mucho, pero no para premios. Creo que lo que he dicho siempre, primero que es una gran responsabilidad recibir un premio así, de esa envergadura, en un país donde hay muy buenos comunicadores haciendo comunicación y donde hay también buenos pensadores pensando sobre comunicación y buenos profesores formando sobre comunicación. Nuestro modesto grano de arena en 37 años, sí. Ha formado a muchísimos profesionales de la comunicación, doctora. Y trabajé, yo empecé trabajando en televisión hace 37 años, como investigadora y tal. Ahora, creo que en ese premio hay muchas personas implicadas. Un premio así no se logra con una actividad única, se logra con el apoyo de muchas personas, que los amigos, los profesores, la familia. Entonces yo creo que digo a todo el mundo, ese premio es de todos los que a mi lado me han acompañado en este tiempo
y han seguido mis locuras, que es como yo le quiero Un decir gran equipo. esas cosas. Entonces, gracias a todos porque además muchas personas se han acercado, pero creo que lo que implica es mucha responsabilidad, y quiero también públicamente reconocer, no sé, las otras personas que fueron nominadas, no tengo esa información, no estaba al tanto de todo esto, pero quiero reconocer que en Cuba hay muy buena vibra, hay buenas fibras para hacer comunicación. Es que articulemos nuestros esfuerzos, y en ese decir, bueno, pues se lo dedico como premio a una actividad que creo que es de todos, no es ni de profesionales ni de especialistas. La comunicación es de los seres humanos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por sus valoraciones, por sus criterios y por compartir con nosotros esta mañana. Ha sido un placer.